Enfocados en todo lo real. Música y palabra que son medicina para tu alma, cuerpo y espíritu. REM Radio. REM Radio. www.radioespiritualmundial.com. Enfocados en todo lo real. Música y palabra que son medicina para tu alma, cuerpo y espíritu. REM Radio. REM Radio. www.radioespiritualmundial.com. Soy Carlos Piscini de la Mesa de Trabajo de Jubilados y Pensionados, haciendo la columna semanal para el programa La Jubilosa. Como pasa en los últimos tiempos, la estamos haciendo desde casa para respetar la cuarentena, el aislamiento social obligatorio que impuso el gobierno nacional, para protegernos de esta terrible enfermedad que está asolando el mundo. Quiero comenzar la columna dando dos noticias que están relativas al sector de jubilados y pensionados. Una cortita, sencilla, fácil de entender y muy positiva. El Banco Central emitió una resolución por la cual obliga a todos los bancos, sin excepción, a hacerse cargo de pagar a jubilados, pensionados y beneficiarios de la seguridad social en general. Esto significa que al estar el universo de jubilados y pensionados y beneficiarios de la AUH y demás repartidos entre mayor cantidad de bancos y mayor cantidad de sucursales, la aglomeración va a ser menor. También se corta parcialmente el negocito que habían encontrado algunos bancos especializados en jubilados que nos daban servicios que los demás bancos no negaban, y con ese argumento de que eran los únicos que no lo daban, nos cobraban cualquier cosa. Muchas veces la gente no se daba cuenta que le estaban cobrando caro y se sentía reconfortado porque le dieran ese servicio de un préstamo o de una tarjeta de crédito. Ahora todos van a tener que atendernos y eso va a ser bastante mejor para nosotros. La segunda noticia que tenemos que comentar es que a partir del mes de junio y en el marco de la crisis general que ha generado en todo el mundo la pandemia del coronavirus, se ha dispuesto un nuevo aumento de las jubilaciones. Por supuesto que hay debate sobre los montos, pero yo creo que la noticia que tenemos que destacar es que hay aumento. En el medio de esta crisis, con la economía en su mayor parte parada, con los trabajadores sin trabajar, con las empresas en muchos casos con los aportes patronales exceptuados, con la intención de sostener el empleo y sostener la vida de las empresas para después de la pandemia, en este marco de caída general de la recaudación fiscal, porque hay menos ventas, hay menos IVA, hay menos impuestos a las ganancias. En este marco hay aumento. Yo recordaba, si bien yo no era jubilado aún, pero los que estudiamos el tema sabemos que sin virus, sin pandemia y sin una crisis generalizada, el gobierno de la Rúa bajó las jubilaciones. No es que las aumentó poco, las bajó en un 13%. Y que solo 2 años después el gobierno del doctor Duhalde reintegró el 13%, volviendo al nivel anterior, pero sin hacer un aumento. Recién, después de 15 años de que Menem había congelado las jubilaciones, el gobierno de Néstor Kirchner dio el primer aumento, después de 15 años. Así que estamos celebrando un aumento que vino del 6,12% para toda la escala, mayor que el que se había dado en marzo, y que si tomamos la inflación de estos primeros 6 meses, compensa y cubre esa inflación. Reitero que estamos en un contexto muy, muy difícil, que es imposible con la catástrofe económica que tenemos, que tengamos una fórmula de aplicación automática y que alguien pueda tener más o menos garantía de qué vaya a dar esa fórmula, y habrá que seguir estudiando porque la Argentina necesita evidentemente una reforma en sentido progresista del sistema previsional y necesita una reforma urgente del sistema impositivo en general, porque los impuestos en Argentina están estructurados de una manera regresiva, donde el grueso de los impuestos son impuestos al consumo, es decir, impuestos que pagamos todos por igual, ricos, pobres y medianos.
cuando lo correcto sería un impuesto progresivo donde el que más gane, más pague, y de esa manera poder generar los recursos que el Estado necesita para poder atender a la demanda de la población. La pandemia por el COVID-19 ha generado una explosión del gasto público, hace falta una inversión gigantesca en materia sanitaria y por eso, como además no conviene ni es posible muchas veces discutir cuestiones estructurales en medio de una emergencia, es que se ha mandado a la Cámara de Diputados este proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas para recaudar una cifra importante que permita por lo menos atenuar la emergencia sanitaria, la inversión en hospitales, en respiradores, en los demás insumos que requiere la salud pública y además seguir sosteniendo una asistencia directa que va a los trabajadores informales a través del IFE, a seguir aumentando, aunque no sea del todo satisfactorio, las jubilaciones, a seguir dando préstamos a tasa cero para los monotributistas de las categorías más altas, a seguir pagando un porcentaje de los sueldos a las empresas para que lleguen vivas al fin de la pandemia. En fin, se están tomando desde el Estado medidas que permitan que el daño sea lo menor posible. Así que contentos con esta medida, contentos con que más o menos vamos capeando la situación. Y sobre el tema de la pandemia en sí misma, cabe hacer algunos señalamientos. Nosotros estamos muy contentos con las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Creemos que esta cuarentena, que este aislamiento ha salvado y está salvando miles de vidas. Basta comparar con nuestros vecinos o con países incluso más desarrollados. Lo peor todavía no llegó, pero creemos que estamos en el buen camino y hay que resistir las presiones del gran capital, de los sectores más concentrados de la economía, que quieren abrir la economía, porque los dueños de las empresas, los gerentes generales, los CEOs, como se dice ahora, van a manejar tranquilamente las cosas desde su casa y con la computadora, y los que van a poner el cuerpo, y los que van a arriesgar, y los que se van a enfermar, son los laburantes, como pasa siempre. Así que en ese sentido hay que insistir en que priorizar la vida y no la reproducción del capital. Estamos plenamente consustanciados con lo que dice el gobierno nacional y nos parece bien, nos parece muy bien que el Estado Nacional y todas las jurisdicciones provinciales y la ciudad autónoma intenten trabajar en lo posible de común acuerdo, que discutan cuando tengan que discutir de la forma más serena posible y que colaboren, es decir, laburen conjuntamente. Eso, esa necesaria convivencia que sería igual deseable sin pandemia, porque lamentablemente es un Estado federal y el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen que convivir. Más allá de esto, digo, no impide que nosotros señalemos algunas falencias que estamos notando en el gobierno de la ciudad, que quizás tenga, quizás digo, tenga voluntad de que no sea demasiado grave la crisis, pero evidentemente una cultura de 13 años, un aparato de gobierno, un aparato del Estado que viene de 13 años de costumbre, de marketing, de negligencia, de desidia, de sobreprecios en las compras y de cierto desprecio por los sectores humildes, evidentemente, aunque quiera pegar el volantazo, es muy difícil que pueda en pocos días tener una naturaleza diferente. Por eso vemos la explosión que tenemos en las llamadas barriadas populares, que a mí me gusta más decirle Villa Miseria, porque barrio popular es esconder la realidad de tantos compatriotas que están empujados a una situación miserable. Eh, Más allá de los nombres, la realidad es que si tenés, como dijo Leandro Santoro, si tenés 1000 casos en la villa y 800 son en una sola, el problema no es la villa, el problema es la falta de agua.
Evidentemente, la negligencia que ha habido en, en resolver el tema del suministro del agua potable a una parte importante de la Villa 31 está teniendo que ver con este resultado. Ahora, está muy bien la decisión que se tomó por presión de la Nación de no esperar a que el paciente pida auxilio médico, sino de salir a buscar al paciente, de salir a detectar alrededor del caso confirmado sus contactos más cercanos, sus familiares, sus vecinos, y esto nos va a dar en el corto plazo un cierto aumento de los casos, no porque haya más, sino porque nos enteramos, y también nos va a permitir a esas personas aislarlas para evitar que sigan contagiando. Estamos, creo, en general por el buen camino. Cuando esto termine, habrá que evaluar cómo actuó cada quien, cómo actuó cada gobierno, y también los porteños y las porteñas tendremos que evaluar si el gobierno que nos dimos el año pasado respondió a nuestras expectativas o no. Yo creo que no, soy de los que creen que no, pero bueno, es un debate que nos deberemos dar. Mientras tanto, a seguir cumpliendo con la cuarentena, a seguir cuidándonos muy estrictamente. Los adultos mayores somos el grupo de mayor riesgo y esperemos que no se llegue a esas situaciones terribles que se llegó en otro lado, donde había más enfermos que respiradores. Así que tenemos que tratar de colaborar, quedándonos en casa, es lo principal. Eu não sei dizer quem me abriu os olhos. Dizem que é farsante, que é um pecador. Acho que é profeta, penso que ele é santo, pois eu era santo e agora eu posso menos. Não pediu dinheiro, nem quis gratidão, não disse onde mora. Sumiu na poeira, não sou gente boa, não paguei promessa. Quando encontrar, com certeza eu vou dizer: pobre promessa, não sou amor, luz fora dos olhos, mas dentro de mim algo acontece. Clareou de vez o meu coração. No meio da rua, meio alucinado, tanto pra ver a primeira vez, soube o que era azul, a olhar pro céu, e até por fim eu me achei agredido. Mas de tudo que eu achei mais lindo foi quando eu olhei pra quem me mudou. Ele perguntou se eu dele queria. Eu disse que sim, me queria. E a gente me recebeu. Obrigado por haber sonhado, mas algo acontece. Eu te beijo no meu coração. Obrigado fora dos meus olhos, mas dentro de mim quando aconteceu, clareou de vez no meu coração, mas dentro de mim algo aconteceu, clareou de vez no meu coração, mas dentro de mim
Algo aconteceu, clareou de vez o meu coração. Haciendo la columna semanal para el programa La Jubilosa. Siempre trabajando desde casa porque cumplimos a rajatabla con la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional a fin de preservar nuestra vida y la de todos los demás. Quería comentar esta semana algunas noticias específicas que afectan al sector de jubilados y pensionados. En primer lugar, hay una medida que tomó PAMI, que es reemplazar a aquellas personas que recibían el bolsón, el famoso bolsón del PAMI, reemplazarlo por un pago que va a efectuar ANSES. Es un paliativo, es una cifra pequeña, pero también era un paliativo el bolsón, así que es una buena idea evitar que la gente se aglomere en lugares, que la gente tenga que concurrir a los centros que por otra parte están cerrados. Así que es una buena noticia que en estos días está todo el mundo cobrando una pequeña suma extra que reemplazaría el bolsón. También ha habido una medida de parte de ANSES de seguir postergando el cobro de las cuotas de los préstamos, que tampoco se van a cobrar en mayo y en junio, a fin de ayudar a paliar esta situación y tirando el cobro, el recupero de estos créditos para más adelante. Otra medida que afecta al sector y que tenemos que comentar es el anuncio extraoficial por ahora, pero bueno, preparatorio, de que va a haber aumento de las jubilaciones en junio, cosa que es muy, muy destacable en medio de una crisis sanitaria terrible y de una crisis económica terrible que está sufriendo la Argentina y el mundo. La directora ejecutiva de ANSES, la nueva directora Fernanda Raberta, anunció que para el 80 o el 90% de los jubilados, o sea, la enorme mayoría, ese aumento va a ser superior a la inflación. Así que son en general buenas noticias dentro de este marco tan difícil que nos toca, vivir, ¿no? La decisión política de convertir al ANSES en una maquinaria al servicio de la ayuda social tiene que ver también con la situación que se está viviendo, con la parálisis económica que viene asociado a la pandemia, y hay que tener en cuenta que la Argentina viene de sufrir una pandemia que duró 4 años, que fue el gobierno anterior, a lo que se suma esta pandemia que estamos viviendo ahora, que también afecta no solo la vida y la salud, sino la economía del conjunto de la población, ¿no? Hay que olvidarse, no hay que olvidarse, mejor dicho, quiero decir que en diciembre, que parece hace un siglo, pero no hace un siglo, hace 5 meses, el Congreso Nacional, sin pandemia, tuvo que declarar la emergencia en un montón de materias, sanitaria, laboral, previsional, porque la situación calamitosa que dejó el gobierno anterior resiste pocas comparaciones en la historia. Así que estamos saliendo de esa situación, estábamos saliendo de esa situación cuando nos afecta esta epidemia y nos pega un golpe durísimo que va a marcar nuestro futuro por un largo tiempo, ¿no? Hoy hay dos ejes de la política nacional. Uno es la pandemia, donde los gobiernos nacional y los gobiernos locales de la mayoría o de todas las provincias están tratando de trabajar de común acuerdo, lo cual es buenísimo, y evitamos el caos que es Brasil o que es el mismo Estados Unidos, con los gobernadores peleándose con el presidente. Eso por un lado es buenísimo y hay que destacarlo y es muy valorable. Y por otra parte también tenemos que ver con preocupación
que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está a la altura de las circunstancias y si bien valoramos que no tenga una actitud confrontativa, que no tenga una actitud de cortarse solo o de oponerse a todo, al mismo tiempo vemos con preocupación que hay un montón de cuestiones que no se están manejando correctamente, que algunos negocios que no debieran ocurrir nunca siguen ocurriendo a pesar de la emergencia, como compras a precios exorbitantes, de mercadería en mal estado, como intentos de avanzar en la rezonificación de zonas de la ciudad, cosa que no tiene ninguna urgencia y que el apuro solo hace pensar en que hay un negocio turbio atrás. Así que esto lo vemos con preocupación. La semana pasada se aprobó en la legislatura una ley de emergencia que era necesario, sin duda, porque estamos en emergencia, pero se aprobó una ley de emergencia que gran parte o toda la oposición votó en contra porque no tiene prácticamente ningún control, porque le da la suma del poder público a Horacio Rodríguez Larreta, porque va a permitir el manejo discrecional del presupuesto en gente que ya tiene antecedentes de haberlo manejado incorrectamente. Así que, en este sentido, una de cal y una de arena. Evidentemente, la pandemia empieza a diferenciarse y se manifiesta de una manera diferenciada en la ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. La ciudad de Buenos Aires es el epicentro hoy del problema y dentro de la ciudad de Buenos Aires los, a mi gusto, mal llamados barrios populares que deberían ser y seguir siendo llamados Villa Miseria como las bautizó el pueblo. Porque barrio popular es otra cosa, es un barrio más, un barrio normal de la ciudad. Esto no es un barrio normal de la ciudad, es un gueto donde se ha obligado a sobrevivir a personas que han sido menos favorecidas en la dura competencia que implica la vida en esta sociedad y que no han recibido de parte del Estado local la ayuda necesaria para tener una mejor calidad de vida y que en esta emergencia puntual hay ciertas medidas, hay ciertas cosas que se están haciendo, pero algunas tarde, algunas incompletas, como si a pesar de la voluntad de encuadrarse se notara que en definitiva nadie puede reinventarse y no mostrar también en esta crisis su verdadera naturaleza, ¿verdad? Así que bueno, esa es una preocupación que tenemos y veremos cómo evolucionan las cosas en los próximos días. Parece una medida acertada el ir a hacer testeos masivos, el ir a buscar los casos en lugar de seguir esperando que la persona que se sienta mal pida auxilio o vaya al médico. Así que esa es la situación en cuanto a la pandemia. La otra cuestión nodal, central de la política argentina hoy, es la negociación por la deuda externa que el gobierno viene manejando, que viene siendo una propuesta a los acreedores y que viene manejando con cierta firmeza y que necesitamos apoyar desde todos los sectores para que también los acreedores externos y los internos, que son hasta peores en algún sentido, vean que hay un frente unido, que los 24 gobernadores se sentaron al lado del presidente el día que había que hacer la propuesta y que el pueblo está unido en la decisión de que hay una situación de emergencia, la deuda era impagable sin pandemia y es más impagable con esta emergencia sanitaria, porque tenemos que privilegiar la salud y la vida de la gente. Así que hay que apoyar esta decisión. Otra buena noticia que tuvimos esta semana es que el Congreso pudo sesionar en forma virtual con los avances de la tecnología. Había cierta resistencia, curiosamente, de los mismos sectores que nos decían que había que imponer el voto electrónico. Esos mismos sectores no querían que el Congreso sesionara virtualmente. Todo andaba bien, todo era paz y armonía,
Todas las tapas de los diarios decían lo mismo, todos estábamos juntos contra el virus, hasta que a alguien se le ocurrió proponer un impuesto de emergencia a las grandes fortunas. Ahí se acabó la armonía. Es como, es como decía mi abuelo, con la plata no. Está todo bien, nos queremos mucho, con la guita no se jode. Así que estos muchachos ahí, digamos, dijeron que el Congreso no podía funcionar, que había que funcionar en forma presencial, que los de DNU, que Alberto tienen la suma del poder, empezaron a embarrar la cancha porque necesitan sobreactuar la defensa de los intereses del sector más concentrado de la economía. A veces porque ellos mismos son parte de ese sector y a veces porque ese sector es el que les paga las campañas. Estos muchachos viven de la política y viven muy bien de la política porque a estos sectores le sacan plata para la campaña y una parte se gasta en la campaña. Una parte se gasta en la campaña. Así que eh, estamos contentos nosotros de que el Congreso haya podido funcionar, que hayamos podido adaptar las instituciones democráticas a esta nueva etapa y esperamos que se avance con la discusión de este necesario impuesto que nos va a permitir paliar en parte los enormes daños económicos que va a dejar la pandemia y que nos va a permitir proteger a los trabajadores, proteger a las pymes y proteger a todas las empresas que puedan dar trabajo y que tengan dificultades. Obviamente que hay que abusar el ingenio para que algún avivado no pida ayuda que no necesita. Sabemos que hay empresas que han seguido trabajando, que hay empresas que están bien y que tienen espalda. Así que bueno, el Estado tendrá que agudizar el ingenio para evitar ser timado. Pero como criterio, sabemos que ya el régimen anterior había dejado incluso grandes empresas en dificultades, así que lo correcto es que la Argentina trate de salir de esto con su estructura industrial, con su estructura comercial, lo más entera posible para que la población tenga trabajo, para que la producción no se pare, y tenemos una ventaja que no tienen otros países. El 80% de nuestra actividad siempre fue mercado interno. El mundo se va a parar, las exportaciones y las importaciones se van a parar y el mercado interno nos va a salvar. Así que, bueno, estas son más o menos las novedades de esta semana. Creemos que es muy importante prestarle atención y seguir dándole apoyo y difundirlo por todos los medios posibles, este impuesto extraordinario, porque es lo que va a permitir hacer caja de la única manera razonable. Cualquier otro sector al que le pongamos un impuesto, lo terminamos de matar. El impuesto lo tienen que pagar los 10.000 u 11.000 hiperarchimillonarios que tienen la plata en su mayoría afuera y que son fortunas que no están aplicadas a la producción. Ahí hay que recaudar. Una vez les toca. Hasta el viernes. Enfocados en todo lo real. Música y palabra que son medicina para tu alma, cuerpo y espíritu. REM Radio. REM Radio. www.radioespiritualmundial.com